¿Es más fácil crochet o dos agujas? Todo depende de qué. Hay muchas personas que aprendieron primero crochet, entonces les parece más fácil crochet. Y hay muchas personas que aprendieron primero dos agujas y les parece más fácil dos agujas. Así que depende con qué tu mente se desbloqueó y qué puede ser para ti más fácil. Sin embargo, sé que estás en este video porque quieres respuestas y yo te voy a dar mi opinión. No quiere decir que sea así para todo, pero sí desde mi punto de vista y te voy a dar mis opiniones y lo que yo pienso al respecto. Y sí, para mí es mucho más fácil el crochet o ganchillo, como también le llaman. A pesar de que tejo hace más de 10 años crochet, sí me parece más sencillo por el tecnicismo, por el tipo de herramientas, por los gráficos, porque se puede destejer muchísimo más fácil y porque cuando empecé a practicar el crochet fue más fácil soltarme y aprender. Cuando empecé a aprender dos agujas fue más fácil entender cómo funcionaba, por dónde se empezaba, por qué era montar puntos y lo asimilaba como las primeras cadenas, los puntos y qué tenía que hacer si aumentaba y qué pasa si disminuyo, porque en mi mente ya tenía esos conceptos básicos del crochet y fue más fácil aprender. Pero sí es más complejo las dos agujas por las siguientes cosas que te voy a mostrar. Primero, miremos la estructura de una aguja de crochet. Tiene un gancho y es más fácil el agarre de las lanas, ¿verdad? En cambio las dos agujas son dos agujas puntudas que no tienen un gancho para tomar la hebra y debemos maniobrar muchísimo más las manos para poder lograr el tejido. Sin embargo, no quiere decir que sea imposible. Miremos de cerca la diferencia entre las dos agujas y las agujas de crochet, o mejor dicho, las agujas para tejer dos agujas o palillos o tricot. Esta aguja tiene una punta. En la parte final tiene un tope o algo que hace que los puntos no se caigan. No todas, porque hay unas que no lo tienen. Esta la recomiendo para la gente que sea muy experta tejiendo. Pero en su mayoría tienen un tope que hace que los puntos no se caigan. Pero es una punta. Las agujas de crochet tienen un gancho o una horquetica, como le decimos acá en Colombia, que hace que el agarre de la lana y la fibra sea mucho más fácil. Porque toma la lana, la aguja, y es más fácil que la tome, que la agarre y poder tejer. En las dos agujas se requiere mucha más práctica, intentar más veces para lograr hacer ese movimiento de atrapar la lana. Como ven, el truquito de estar tomando la hebra es un poco más complejo a diferencia del crochet. Además de eso, para tejer a dos agujas necesitas manejar las dos manos. Tienes que tener control sobre tu mano dominante, que en mi caso yo soy diestra, y también en la mano izquierda manejar estas puntas e ir tejiendo. En el crochet la aguja va en tu mano dominante y con la otra mano lo que haces es sostener y dar tensión al hilo, lo que hace que te concentres más en una sola mano. También me parece más sencillo el crochet porque sus símbolos, su simbología, como decir el abecedario del crochet, es más universal. Digamos que los gráficos se encuentran de la misma manera en patrones escritos en muchos idiomas. Pero en dos agujas me encontré con la sorpresa de que a veces son líneas horizontales, a veces verticales, diagonales, o cada tejedora crea su propio patrón, cosa que no se ve mucho en el crochet, aunque hay diseñadoras y diseñadores que crean su propio como gráfico o patrón, casi no se ve, o es algo que crean por un punto que se inventaron o una combinación de puntos, y esto también se vuelve un poquito complejo. Además que visualmente los patrones de dos agujas se ven muchas rayitas. En cambio los de crochet ves bolas, palitos, palos más largos, o bueno, quizás es porque llevo más tiempo leyéndolo, pero realmente me pareció un poco más complejo. En el crochet tenemos muchos puntos y tienen los siguientes nombres: cadena o cadeneta, punto bajo o medio punto alto y punto alto doble. Y la combinación de estos puntos logran una infinidad de tejidos. En las dos agujas tenemos el punto derecho y el punto revés, nada más. Bueno, podemos montar los puntos, pero eso no es un punto en realidad. Ya la variación del punto derecho y el punto revés
con lazada, tomado triple, destejiendo o con otro accesorio o una aguja adicional, dejando puntos en suspenso, podemos hacer trenzas, pero solo existen estos dos puntos, que al comienzo yo decía, ¿cómo así que 2 puntos? Sí, solo estos dos. Y a pesar de que solamente son 2, para lograr puntos y tramas considero que se requiere mucha más concentración, de que no se te suelten los puntos, de que no pierdas la cuenta, porque en el crochet puedes aumentar, puedes disimular ese error, pero en las 2 agujas no es tan sencillo. A continuación les voy a mostrar en una imagen cuáles son los gráficos de los puntos a crochet. Y en esta otra imagen les voy a mostrar los gráficos o los que más se usan en 2 agujas. En las 2 agujas es más complejo destejer y dirán no, no es complejo, es lo mismo. Al principio sí es más complejo. En el crochet solamente tiras de una hebra y vuelves a reiniciar y retomar el tejido. En las 2 agujas, como estás con 2 agujas y si un punto se te suelta, se te puede destejer varias vueltas y al comienzo no sabía cómo recuperar esa hebra, o si la recuperaba el punto quedaba al contrario y en el tejido se veía la trama muy distinta. Entonces también me pareció complejo por ese lado. Todo tiene solución, pero requiere de mucha práctica, de mirar, de tejer mucho, de indagar y de darte cuenta cómo hay que hacerlo correctamente. En el crochet es mucho más fácil porque retomas un punto y sigues tejiendo y no se te va a destejer hacia abajo las hileras o las vueltas que llevabas, sino en los puntos que tenías anteriores. Otra diferencia muy notoria es que en las 2 agujas los tejidos quedan mucho más sueltos, con más movimiento, y esto hace que se preste mucho más fácil para las prendas. No quiere decir que en crochet no, de hecho esta blusa es tejida en crochet, pero los puntos son más cerraditos, más rígidos y se gasta mucho más material. Quiero mostrarles el primer proyecto que hice a 2 agujas con muchos imperfectos, con huequitos, y miren cómo se mueve. Es más suelto y gasta menos material. El crochet es un poco más fino. El crochet es mucho más rígido. De hecho, en las 2 agujas los errores al principio se notan mucho más que en el crochet, porque se marcan más los huecos y en el crochet se nota más, es como nuditos, pero no se percibe tanto al ojo porque el crochet de hecho se ve más nudos en los puntos. Quiero que observen un gorro tejido a 2 agujas y un gorro tejido a crochet. Como les digo, los puntos son más apretaditos y en las 2 agujas, a pesar de que es un punto muy elástico, miren cómo se presta para estirar por lo mismo, porque sus puntos van más sueltos. Un punto muy importante y que coincido con muchas tejedoras con quien hablo es que las 2 agujas, el material, la lana o el hilo rinde muchísimo más. Mientras que en un cuadro en crochet te puedes gastar unos 30 gramos, en la misma medida y un punto digamos que similar te puedes estar gastando 20 gramos. El material rinde muchísimo más. Y bueno, con todo esto, como siempre digo, no te quiero desanimar, quiero que sigas intentando. Para mí no fue fácil al principio, pero las 2 agujas o los palillos me enamoraron. Me parecen una técnica hermosísima, con un terminado muy profesional. Es un tejido que digamos que se asemeja o que las máquinas han querido imitar, porque los tejidos son hermosos, son preciosos, así que no te desanimes. Practica, practica mucho hasta que lo logres. Así que bueno, espero que me cuentes, que nos cuentes acá en los comentarios y que entre todos y todas vamos leyendo y dejemos las opiniones de qué piensan al respecto. Si es más fácil crochet, 2 agujas, qué se les ha dificultado más, qué ha sido lo más difícil de cada técnica o lo más fácil también de cada técnica, para que entre todos aprendamos. Así que muchas gracias por estar en este video. Espero tu like como apoyo, tu suscripción y tu comentario. Chao.